Y ese es original, ¿no? Este que viene Vale. no raya arriba. ¿Y se nos raya? No me voy a ir, hermano. Es como la Biblia. Tiene problemas, creo. Es como si se agarran un vaso. Sí. Ya, ahí sí. Ya. Comencemos. Lo de siempre, por favor, los que están en Zoom. Oiga, pues. Oiga, pues. Ya tome asiento, Sí, pues. perfecto, lo escucho. Ya, los que están en Zoom, si se escucha, por favor. Sí, se escucha. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ya. Vamos, que se puede. Ya, hoy día tenía pensado hacer dos cosas, pero yo creo que nos vamos a centrar solo en una. Primero, tenemos dos alternativas. O terminar el ejercicio, pero yo creo que puede que no sea tan productivo pensando que en 5 días tienen la prueba. O lo otro, que igual me gusta bastante, hacer un pequeño repaso, resumen de lo que deberían saber para la prueba. No sé qué les tinca. Resumen. Yo creo que eso les puede servir un poquito más, pero yo les había prometido que íbamos a terminar el ejercicio. Igual está la pauta, no sé si ya lo habrán resuelto. ¿Sí? ¿Alguien lo resolvió? ¿Sí? ¿No? Ya, pues díganme algo, pues. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ya, bueno, además de una guía de ejercicio, bueno, les quería comentar además varias cosas logísticas. De esta guía, que es la que yo voy resolviendo en clase, tiene 9 ejercicios, de los cuales el 7 es una ayudantía. ¿Quién fue la ayudantía el viernes pasado? ¿Y cómo estuvo? ¿Bien? ¿Vieron qué ejercicio? Uno completo. ¿Y bien les sirvió? Es Pablito y los paloteos, ¿no? ¿Cuál ejercicio? ¿Se acuerda cómo se llama el ejercicio? Ah, ya, no se preocupe. ¿Quién más fue ayudantía? ¿Y cómo estuvo? ¿Bien? ¿Algo más? Pero estuvo bien, se entendió, es ágil, es dinámica, sirve, no sirve. ¿Sí? Ya, bueno, ¿por qué se los digo? Porque la ayudantía, siempre les he comentado, es parte de la clase. Es algo que es necesario que ustedes asistan.
¿Ya? Este viernes tienen también de nuevo ayudantía, que debería ser un repaso final. Además le pedí a Mari que después de la ayudantía, que es un ejercicio de acá, bueno, por algo se los digo. Ya pues. No la distraiga, ¿ves? Desperté. Ya, comencemos. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque la idea es que esta semana sea muy productiva. Ya volviendo a la esencia, me gustaría ver si alguien primero, antes de empezar a hacer un resumen de todo lo que tienen que saber, en dónde nos vamos a enfocar, porque hay bastante materia antigua que yo creo que se va olvidando un poco. ¿Hay alguna duda puntual? Dígame. Sí, tengo que escribirles un dato. Saliendo acá se los digo, es un dato que está mal tipiado, no afectaba en nada, pero un dato que estaba mal tipiado. ¿Ya? Eso. Y tienen igual hasta el jueves. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo van con la tarea, el trabajo? ¿Qué cosa? Sí, no, pero ¿ve? ¿Se da cuenta? ¿Mm? Sí, lo edito. Sí, no, lo edito. Sí, eso es rápido. Agradezco, ahora entendí su... Ya, exactamente, sí, tengo que ajustar el buzón para poder subir. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda logística? Dígame. ¿De materia? Ya, dígame. Usted tiene micrófono, pues, tiene que ponerlo, aprovechemos que... Que el primero salía también que tenía un crédito aprobado ¿Ya? y no pusimos nada en el asiento. Un crédito aprobado por eran 20 palos, creo. ¿Sí? Y no se puso nada en el asiento. ¿No se pone nada o...? Porque el crédito solamente está aprobado. Ya, No se ejecutó nada. pero no es que se pasa la plata a la... Nada. Eso es lo que se trataba de decir en ese hecho económico. ¿Ya? ¿Alguno más? ¿No? No se hace nada. Ahí solamente estaba comentando de que tienen aprobado algo. No se ejecutó, no se les pasó dinero, nada. Era un distractor. ¿Algo más puntualmente? ¿No? No, ya, pasemos al captivo. Ahí está, lo más arriba, aquí acá, ya. A las 10. A las 10, no sé a ustedes qué les han dicho. ¿A ustedes le han dado alguna información? Sí, no, es que a mí me dijeron que eran las 10, pero... Si ustedes le avisaron que es a las 8, porque les avisan a ustedes directamente, ¿no? De pregrado. ¿Tienen el horario o no? Sí, no, es a las 10. Está pensado a las 10. A las 10. Igual lo tengo que escribir. Tiene mucha razón, tengo que escribirlo. Ya, comencemos. Ya pues. Oiga, ya pues. Concéntrese. Ya, comencemos. Nosotros partimos viendo varias unidades al principio. ¿Cuáles eran las primeras unidades? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda, pues? Estamos a 5 días de la prueba que vale casi la mitad del curso. ¿Qué cosa? ¿Pero puso su micrófono? Registro contable. No, pues. ¿Y para qué me ves? ¿Cuáles eran las primeras unidades? Eso, bien, muy bien. Oiga, de nuevo, ¿qué quiere? Ya, está bien, pero hágalo todo rápido, pues, no... Ya. Entonces, exactamente, la primera unidad que nosotros vimos es organizaciones económicas. De las organizaciones económicas, ¿qué vimos? Hoy vamos a hacer un pequeño repaso, lo más express posible para que alcancemos en esta hora. ¿Qué cosa? Tres tipos de organizaciones. Tenemos las lucrativas, las sin fines de lucro y las gubernamentales. Exactamente. ¿Y cuál era la diferencia? Eso fue lo primero que vimos en los primeros 10 minutos de la primera clase. ¿Qué era? Pues eso se los voy a preguntar. Va a salir en la prueba. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan?
Este es muy grupiente. Ya, pero dígame, démosle la oportunidad. ¿Ya? ¿Ya? Ya, exactamente, bien. De hecho, se acerca mucho a la realidad. Primero, nosotros sabemos, y en esta nos vamos a centrar, que son las lucrativas. Lucrativas, las sin fines de lucro y las gubernamentales. Ya. Las lucrativas, nosotros además mencionamos dentro del curso, no es algo directamente contable, pero sí lo tienen que saber, es parte del programa que diseñó la escuela para ustedes. ¿Qué es lo que dice? Las lucrativas, nosotros vimos los principales tipos de sociedades con sus respectivas características. ¿Se acuerdan? ¿Qué tipos de sociedades vimos ahí? Dígame. La sociedad anónima. Bien. De ahí tenemos empresa individual de responsabilidad limitada. Sí, la EIRL, bien. Y sociedad de responsabilidad limitada. Y la sociedad limitada, exactamente. ¿Estamos claros? Esos tres tipos de sociedades nosotros vimos. Y además les comenté que existen obligaciones, ustedes que ya llevan un par de meses de contabilidad en el cuerpo, ciertas obligaciones en cada una de ellas. ¿Qué es lo que pasaba con las sociedades anónimas abiertas, por ejemplo? ¿Qué obligación contable tienen esas organizaciones? Exacto, pero ponga su micrófono. Venía muy bien, se lo digo. Exactamente. Mostrar los estados financieros. Y tienen obligación de hacer eso. ¿Estamos claros? Esas son las cosas que ustedes tienen que saber. De las empresas lucrativas nosotros vimos las sociedades por acciones, las EIRL, que es Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, y las sociedades anónimas. Además, ¿qué les dije yo de las sociedades anónimas? ¿Para qué están pensadas? Y yo les di unos ejemplos, pero ya caché que no son muy futboleros, pero les di unos. Los equipos de fútbol. Yo les digo ese dato para que ustedes se rían un poco y se acuerden, lo tengan como un tip. ¿Por qué? Porque las sociedades anónimas están pensadas para cuando son muchos socios en donde el cual tiene que haber un directorio que tome las decisiones. ¿Se acuerdan de eso? Y se acuerdan que además yo les comenté en las primeras clases de que ese directorio depende de la cantidad de acciones que cada uno tenga, hay algunos socios que son mayoristas, hay algunos socios que pueden estar tomar decisiones distintas a otros, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de eso? Ese era el objetivo de las sociedades anónimas. Y vimos el ejemplo, estuvimos harto rato, incluso ellos se acuerdan que yo les rayé harto y les dije, mire, una organización en sí funciona con los dueños, que es el directorio, que tiene juntas periódicamente y ¿qué cosa? Y los ejecutivos, muy bien. ¿Y cuál era la diferencia? Que el directorio son los dueños de la organización, que están ahí por tener un porcentaje de la sociedad, y los ejecutivos son personas contratadas para, valga la redundancia, ejecutar. Los gerentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de eso? Eso es algo que tienen que saber. Este es un ramo de primer año y tenemos la obligación de enseñarles eso. Que ustedes sepan cómo funcionan las organizaciones en el país. Luego, la SPA y la EIRL, en general, son para empresas no tan grandes. En general. Ahora, ustedes me dirán, ya profesor, yo le creo, pero necesito que me lo compruebe. Lo primero es que la EIRL tiene una limitante muy fuerte. ¿Cuál? Exacto, la cantidad de socios. La EIRL, tal como dice su nombre, es una empresa individual de responsabilidad limitada. Está pensada para una sola persona. Esa es la gran limitante. Y acá, de hecho, acá yo debería, lo anoté mal. Acá yo debería haber puesto las limitadas, que son EIRL, y las sociedades de responsabilidad limitada. Ahí sí. ¿Ya? Tenemos las limitadas, que pueden ser una sociedad limitada, que ¿cuál era el objetivo de que sean limitadas? ¿Cuál? Que si llega a quebrar la empresa, ¿hasta cuánto se responde?
hasta el capital aportado. Por eso es una sociedad limitada. Ese es el objetivo de por qué se creó así. Y eso puede ser una persona sola o una sociedad de responsabilidad limitada que al menos son dos socios. Por eso digo, es un solo concepto que se separó en dos tipos de sociedades. Y por último, que son las que más se están utilizando actualmente en el mercado, las sociedades por acciones. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eliminar la burocracia, el tema tributario, las SPA logra cumplir con lo mismo de las otras dos y es mucho más sencillo disolver y modificar. Si ustedes le preguntan a algún amigo, colega, hermano, tío, primo, le van a preguntar, oye, ¿qué sociedad has creado últimamente? SPA. Es difícil que haya creado algo distinto, a menos que tenga ya pensado un directorio y sea una gran corporación. Y ahí va a ser una sociedad anónima. ¿Me van siguiendo? Eso es lo que nosotros vimos en las primeras clases y lo tienen que saber. Ahora, no sé si alguien ha visto, ha pedido el libro Guajardo. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo ha leído? ¿Y cómo lo encontró? Ponga su micrófono. Ya, exacto. De hecho, algo muy poco... ese. Entonces, tiene muchos colores, tiene muchos ejemplos prácticos. Es muy similar al Mankey, pero el Mankey es como de economía. Sí, pero es de economía. No, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué les doy ese dato? Alguien que se siente un poquito más débil en esta parte, vean en el programa del curso, unidad 1, y qué capítulo está asignado a la unidad 1. ¿Cómo es el capítulo? Oiga, ¿cómo es el capítulo de esto? Sale todo. Yo creo que es... Pero... Bueno, el capítulo es muy bueno, muy práctico. Si alguien se siente un poquito asustado y quiere estudiar esta materia porque dice, no me acuerdo mucho, no pesqué, ¿qué puede hacer? Leer el capítulo y complementarlo con las clases. ¿Estamos claros? ¿Qué vimos después de esto? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Exacto. Bien, ya, pero está ahí, muy bien. De hecho, lo felicito porque está muy bien, de verdad está muy bien. Todo eso es parte de esta unidad, en donde nosotros queremos que ustedes entiendan cómo funcionan las organizaciones en Chile. Después de esa unidad, hicimos una unidad intermedio. ¿Cuál? Que se llamaba como introducción, una cosa así, a los estados financieros. Eso de introducción a los estados financieros, que fue una unidad transitoria, ¿qué fue lo que yo traté de decirles en ese momento? Que entiendan la importancia de hacer esto. Les empecé a decir, les mostré estados financieros reales, ¿se acuerdan cuál vimos o no? Los de la U. ¿Y qué es lo que nosotros nos dimos cuenta? Ahí nosotros logramos entender, miren cabros, para cualquier decisión de una organización necesitamos entender cómo está la empresa. Y para eso nosotros vamos a leer algunos informes. Y estos informes, que yo les llamo informes, ¿cómo se llaman? Estos informes son los estados financieros. Y estos estados financieros, no sé si tuvimos una o dos clases, en donde yo les empecé a explicar y les dije, a ver, ¿qué es lo que quiere ver la organización? Ustedes van a aprender en este curso 3 informes, o 3 estados financieros. ¿Cuáles son esos 3? ¿Cuáles, pues? ¿Ya? El estado de flujo de efectivo. Más allá de aprendérselos de memoria, yo quiero que ustedes entiendan por qué los vemos. En el informe 1, que yo le llamo, el estado de resultados, ¿qué me dice esa cuestión? Exacto. La empresa gana o pierde plata. Eso es lo que ustedes tienen que saber y se los vamos a preguntar. ¿La empresa gana o pierde? Corta.
Eso es el estado de resultados. Cuando ustedes van a una empresa, aunque sea muy chiquitita, aunque sea una pyme, ustedes lo primero que tienen que decirle, compadre, ¿usted arma su estado de resultados? Si no lo arma, no sigamos conversando. Ármelo y de ahí nos juntamos. Eso es lo que uno debería decir. ¿Por qué? Porque este es un informe demasiado importante para la toma de decisiones. Incluso para lograr armar un buen estado de resultados, y esto se une con la materia casi final que vimos. ¿Qué es lo que se preocupa de la contabilidad? Que en la misma temporalidad metamos ¿qué cosa? ¿Qué? ¿Qué pues? Sí, está bien, o sea, tenemos que registrar todos los hechos contables, pero ¿qué nos decía el principio de vengado y de realización? Exacto. ¿Y por qué existen esos principios? Para que este informe esté bien hecho. Para eso pasa. Por eso es tan importante. Para que ustedes digan, ah, mira, ¿sabéis qué? Este estado de resultado realmente refleja las ventas del periodo, aunque no sean en plata, las ventas y todo lo que se consumió, que son los gastos. Dígame. Sí, hay como un 30% de preguntas conceptuales duras. Así, principio contable 1, 2, 3, explique el principio de puesta en marcha. Explique el principio de comparabilidad. Así vienen preguntas. Dígame. No le puedo adelantar. No, porque si para no orientarle el estudio, traten de abarcarlo al máximo posible. Pero sí o sí vienen preguntas de ese estilo. Es importante que lo sepan. ¿Ya? Este es el primer informe en donde nosotros sabemos, pero ¿cuál es, no el defecto, pero qué cosa es lo que no nos dice esto? ¿Qué? Ya. Sí, es una externalidad lo que usted nos dice, pero no va orientado hacia allá. Generalmente la gente tiende a confundir esto con la plata que hay en la cuenta. Entonces hay gente que dice, oye, pero si mi estado de resultado dice que gané 1000, da lo mismo la unidad, y no tengo caja. ¿Por qué pasa eso? Si yo les dijera eso en la prueba, explique, ¿por qué puede pasar eso? ¿Quién se la juega? Usted puede tener déficit de caja, pero teniendo una utilidad enorme, ¿o no? ¿Y por qué? Exacto, y no solo por eso, por cuentas por cobrar, o a lo mejor usted está invirtiendo en cosas que este informe no le dice. ¿Qué pasa si usted con toda la plata de la empresa se compró un camión? ¿Va a salir ahí o no? No. ¿Qué pasa si usted con toda la plata se compró un terreno, compró máquinas, pagó por anticipado proveedores? No dice nada de eso. Y también lo que dijo su compañero, puede que incluso esté vendiendo mucho a crédito. Puede que mis clientes me paguen a 6 meses. Y eso no aparece acá. Eso es lo importante que ustedes sepan. Para qué sí sirve y qué no nos dice. Luego, ¿cuál fue el segundo informe que nosotros vimos? ¿Cuál pues? ¿Cuál? Dígame. El estado de situación financiera. ¿Y qué nos dice esta cuestión que está acá? Exacto. Los saldos de todo lo que tiene la organización. Y eso, cuando yo digo todo lo que tiene, se separa en 3 familias. ¿Cuáles eran? Exacto. Y ahí, más encima, empezamos a hablar y nos acercamos a la ecuación contable. Va. Ahí. ¿Qué tienen que saber? ¿La definición exacta? Sí. Anoten eso. ¿Tienen que saber la definición exacta de activo, de pasivo y de patrimonio? Sí. Porque les vamos a preguntar. Eso es parte de la primera materia. Que ustedes sepan, que ustedes en el fondo sepan argumentar. No, este hecho económico es un activo porque... ¿Dónde estaba normado eso? ¿Cómo se llamaba ese texto inicial que les dije que lean y que la Mari se los subió incluso? ¿El ayudante? Marco conceptual. Exacto.
en el marco conceptual, léanlo, bueno, me imagino que todos ya lo han leído o lo han ojeado, léanlo. Ahí dice la definición. En contabilidad va a ser un activo cuando, ¿qué características eran? ¿Ya? ¿Qué más? Está muy bien. ¿Ya? No, pero la definición de activo. Beneficios futuros, se generó en el pasado, hay control. ¿Se acuerdan de las definiciones o no? Pues, ya. Ya. Eso lo tienen que saber para el sábado. Lo tienen que saber, es importante. A lo mejor no es tan aplicable a largo plazo, pero es algo que les va a servir para poder armar todo lo de después. Activo. Fuera de la definición del marco conceptual, que la deben saber, ¿qué lo que era? Si yo les digo, estos son los activos de la empresa, ¿qué son? Exacto. Esto es un listado de los bienes de la organización. Eso es. Y cuando alguien dice bienes de la organización, ¿qué puede ser? Inventario, efectivo, cuenta por cobrar y todo lo que sea no corriente. Todos los PB, por ejemplo. Los pasivos y patrimonio, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Pues, oiga, dígame. ¿Qué cosa? No es, pero pasivo y patrimonio. Pero está bien, se acerca mucho. Son compromisos que tiene la empresa. Y ahí se dividen en dos. Compromisos con terceros, ¿cómo se llama? Oiga, pasivo. Y cuando son compromisos con los propios dueños, ¿cómo se llama? Exacto. Eso lo tienen que saber. No solamente mecanizarse los hechos económicos y los asientos contables. Ya. ¿Qué información nos dice esto? Ese informe, ¿qué información nos dice? A ver, voy a ir para acá. Ya, pero como que engrupa un poquito. ¿Qué? Concretamente. ¿Se acuerdan o no? Pero ¿cómo? Pues ya, pues, si usted es muy habiloso, tienen que solo concentrarse. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ya, el estado de situación financiera, ¿qué dice? Algo muy genérico. Es simplemente... ¿Qué cosa? O sea, es que el equilibrio tiene que estar. ¿Ya? Lo que nos dice el estado de situación financiera es cómo se están financiando los bienes de la empresa. Eso es. Dígame. No, es compromisos que tiene la empresa. Compromisos que tiene la empresa. Eso es todo junto. Y esos compromisos pueden ser o con terceros o con los mismos socios. Exacto, obligaciones, sí. Cualquiera. Con el concepto basta. Dígame. Sería como lo mismo decir que sirve para ver si los compromisos de la empresa son mayores a lo que la empresa posee, como los bienes. Es que la única forma para que eso pase es que yo tenga patrimonio negativo. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, cuando la empresa constantemente tiene pérdidas. Pero sí, es una consecuencia de esto. Pero si los pasivos son muy altos, por ejemplo, también. Sí, también, todo eso son externalidades y cosas que van a salir. Por ejemplo, una vez yo les dije un ejemplo muy cortito y puntual. Miren lo que les dije. ¿Se acuerdan lo que era el activo corriente? Ya, dentro, le faltó solo el apellido. Corto plazo. Sí. Los que se tienen que deshacer, y los que están en Zoom, perdón. ¿Alguien está hablando, no? Hoy no he preguntado nada. ¿No? ¿No? Ya. Ya, dígame usted no. Dígame, pues termine la frase. Todos los activos que la empresa se deshace, sí, ¿hasta cuándo? Dentro de qué, del periodo operacional, del ciclo operacional. Esos son los activos corrientes. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Porque ustedes van a tener estados financieros, los van a mirar, los van a analizar. Pero miren, así, cáchense la cuestión básica. ¿Y los pasivos corrientes? ¿Qué es lo que eran? Los que uno pagaba en el corto plazo. ¿Se acuerdan o no? Exacto, lo que queda pendiente es lo espontáneo más lo de corto plazo. Solo mirando esos dos, ¿qué pasa si eso es así? Está bien.
¿Y qué pasa si fuera al revés y por mucho? ¿Qué conclusión pueden llegar? Exacto, que probablemente la empresa no tenga capacidad de liquidez para pagar sus compromisos a corto plazo. Eso es una conclusión al tiro, dígame. Y ese de corto plazo, ¿qué margen de plazo es? Generalmente un año, pero es bastante evidente para su tranquilidad. Generalmente un año. Ya. También sigue siendo corto plazo. Es un año o menos, pues. Eso sí, sí. Y profe, una tontera, pero si fuera un año y un mes, ahí ya es largo plazo, ¿no? Sí, pero el concepto, generalmente los créditos a 20 años se clasifican ahí. Cuando uno pide algo para la operación, se clasifica como corto plazo. Entonces ahí yo les digo, ¿qué pasa si la empresa tiene que devolver? En menos de un año o en muy corto plazo tiene que devolver 1000 y tiene activos corrientes de 500. No le va a dar la caja, a menos que se vuelva a endeudar. Eso es algo súper puntual que uno lo puede ir sacando. Y después cuando lleguen a Finanzas 1, va a haber una unidad completa que es de análisis financiero que hacemos solo eso. Ya. Y el tercer informe, porque todavía no sabemos cómo se comporta la caja. El tercer informe, ¿qué nos decía? Que yo se lo expliqué en una clase con mucho detalle y lo tienen que saber. Hoy los que están en Zoom no les he preguntado nada. ¿No? ¿Alguien? Exacto. El objetivo, si ustedes les dicen, ¿qué les muestra el estado de flujo de efectivo? Exacto, muestra dos cosas. La variación entre dos periodos, por ejemplo, si a inicio de año yo tenía una caja de 1000 y a final de año tenía una caja de 5000, la variación, parte de ahí, fue de 4000. Eso es lo primero, que no es tan relevante. Y lo siguiente que muestra este reporte, que lo vamos a ver al final del curso probablemente, es decir, cómo se generaron esos 4000. ¿Se acuerdan o no? ¿Y cómo se podían generar? Eran 3 familias. Sí, pues esos 4000, ¿cómo se generaron? ¿Pero cómo se llamaba eso? Ve que no me escucho nada. Le dije. ¿Cómo se movió la caja? Con la cuenta banco o efectivo equivalente. ¿Se acuerdan que yo les dije que se podía haber movido por tres partes? O por el área operacional, ¿ya? O por el área de inversiones, o por el área de financiamiento. Eso lo tienen que saber. Es parte de las clases. Oiga, pues, ¿se acordaba? Ve, ya, pues, ponga atención. ¿Cómo se movió? Y puede ser por operación, inversiones o financiamiento. ¿Y qué significa cada uno? Operaciones es que la empresa a través de su venta normal recaudó dinero, cobró las cuentas por cobrar. Inversiones significa que la empresa a lo mejor generó flujo vendiendo su activo no corriente. ¿Qué pasa si esos 4000 se generaron porque se endeudó y porque vendió un camión? ¿Es sana esa empresa? No. La única generación de flujo realmente sana es la operativa. Exacto, financiamiento es pedir dinero. Pedir dinero. Es que puede ser pedir no necesariamente crédito, puede ser que los socios pongan dinero. Eso también es financiamiento. Sí, una deuda, pero eso cuesta verlo cuando uno ve el puro estado de situación financiero. En cambio, en este informe, a ustedes les dicen qué pasó. Les van diciendo. Les dicen, mira, esta empresa en este periodo generó 50.000 de flujo operacional. Pero, por ejemplo, esta empresa pagó en flujo de financiamiento 5.000. ¿Qué significa eso? Que disminuyó su deuda. Eso es algo importante que tienen que saberlo. Ya, sigamos. Luego de eso, de tener el panorama general listo, ¿dónde nos fuimos? Ya, antes incluso. Empezamos
con 3. Yo les dije, todos los hechos económicos se tienen que registrar de cierta manera. ¿Se acuerdan? Ya. Y para registrarlos, primero había que hacer el, comillas, parafraseo, o sea, reconocer. ¿Me van siguiendo? De hecho, hay una PPT, por si quieren anotar ahí, completa, que se llama reconocimiento. Reconocimiento. En reconocimiento, yo traté de que ustedes entendieran cómo identificar cualquier hecho económico. Y en esto, empezamos con esto, ¿se acuerdan de la flechita? Y yo les dije, miren, lo primero que hay que saber es si es activo, si es pasivo o si es patrimonio. ¿Se acuerdan de eso? Y ahí estuvimos bastante tiempo con las flechitas en esta unidad completa que se llama reconocimiento. Luego, usted lo dijo, oiga pues, y pegadito a eso que vimos, exacto, que son unas cuentas muy complejas. Resultados, que son ventas o gastos. ¿Ya? Eso estuvimos, aunque parezca poco, yo creo que ahí estuvimos también bastante tiempo haciendo esto, que lo que era reconocer, y empezaba, oye, hay un hecho económico, ¿qué pasó? Y ahí ustedes tenían que identificar al tiro, no, pasó esto, dígame. Sí. Yo les preguntaba, ¿y qué pasó? ¿Y qué se hizo? ¿Y por qué se hizo así? ¿Y esto qué es lo que es? A ver, demuéstreme, ahora explícame, ¿qué pasa si esto bajaba, si esto subía? Cuando estábamos en esas clases era reconocimiento. 4, que es como bastante importante. Registro. Cuando yo les digo registro, ¿a qué me refiero? ¿Ya? ¿Y uno cómo registraba? ¿Ya? ¿Y qué hay dentro del libro diario? Exacto. Cuando yo les digo registro, es saber escribir o asiento contable. Eso es. Y desde aquí es donde hemos estado ahora. Porque el registro tenía 3 partes, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la primera? Exacto. La segunda. Y la tercera, armar los estados financieros. Ahí sí. Cuando yo les decía libro diario, ¿qué iba ahí? Los asientos contables, para que tomen nota de esa cuestión. Eso es importante. Y acá está alrededor del, yo les decía, por lo menos 70% del puntaje. ¿Por qué? Porque ahí está, me van a demostrar si saben o no saben lo que están haciendo. De ahí hacia adelante es casi pura mecánica. De hecho, el libro mayor generalmente no tiene nada de puntaje. ¿Por qué? ¿Qué es lo que era el libro mayor? Ya, y en las cuentas T1, ¿qué hacía? Ya, o sea, ¿y cuál era el objetivo de hacer una cuenta T? Ya, tener un orden para llegar a qué? Eso, para llegar al saldo final de la cuenta. Eso es. La razón de hacer el libro diario es tener el saldo final de la cuenta. ¿Por qué les digo que no tiene puntaje siendo que es sumamente importante? Porque alguien lo puede hacer mentalmente, alguien lo puede hacer con raya, como quieran. Yo les recomiendo hacer siempre el paso más largo, ordenadito, con cuentas T. Y luego que tenemos esto, lo único que hay que hacer, armar los estados financieros. Muy bien.
Pero armar los estados financieros, ¿por qué tiene puntaje? Porque ustedes los tienen que armar con cierta lógica. Si ustedes la estructura del estado financiero la arman sin cumplir ciertas normas, va a estar malo. ¿Ya? ¿Qué cosas había que saber? Y ahora volvemos como a lo inicial. El estado de resultado, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se hacía, pues? Exacto. En el estado de resultados, si ustedes ponen los gastos primero, después los ingresos, va a estar malo. ¿Estamos claros con eso? Lo primero, ¿y por qué se hacía primero el estado de resultados? ¿Por qué esto lo deberían tener ahí si estamos 5 días? 5 días, yo veo. ¿Qué cosa? Pero, ¿y por qué quiero tener la utilidad, pues? ¿Dónde lo uso? ¿Dónde? Exacto, pues. Porque yo necesito el saldo de esta cuestión para ponerlo en el otro estado financiero. Esa es la razón. El que todavía no se ha dado cuenta es porque todavía no ha hecho ningún ejercicio ustedes solitos. Porque cuando hagan un ejercicio, ustedes tienen esa guía completa desde el primer día del semestre. Cuando hagan un ejercicio completo se van a dar cuenta y van a decir, tengo que hacer esta cuestión primero. Porque con el saldo final que da, que es el resultado del periodo, necesito ese dato para el estado de situación financiero, si no, no me da. Y esto se arma. Ventas, costo de ventas. ¿Y qué es el costo de ventas? Exacto, pero está bien, pero digámoslo un poquito más genérico. Ya, nosotros la diferencia entre costo y gasto es que el gasto se consume instantáneamente. ¿Ya? En cambio, el costo pasó primero por activo. Y del activo yo lo pasé al estado de resultado. Esa es la definición. ¿Estamos claros? Me va siguiendo. A ver, voy a pasar hasta que me pasa. Oiga, me va siguiendo. Me va a preguntar cualquier cosa. Ya. Usted, oiga, hace tiempo que no venía. Pero cuando vino participó muy bien. Ya, está tomando nota. Ya. Usted de atrás. Me va siguiendo. A ver, y ahí. Usted ha venido. Allá. Exacto. Todavía no lo hemos visto en ejercicio práctico. Pero sí, son retiros para los socios. Tal cual. No. O sea, no hay un costo por ventas directo. Puede que a lo mejor usted entrega un servicio, no sé, de peluquería, que es servicio. Los insumos que ocupa podrían ser asignados como, no sé, jabón, champú, cosas que tiene que utilizar. Ya, sigamos con el estado de resultados. Ven, dígame. ¿Qué cosa, perdón? Los dividendos es la forma en cómo los socios retiran las utilidades. Sí. Dentro del estado de resultados sería el equivalente a un gasto. Ya, pero no me haga preguntas de la tarea, pues, pero ve que, hoy si la tira así como camuflada, así como... No, bueno, es activo. En estricto rigor es... Ya, de ahí se los digo, es que no... Ya, mándemelo por mail y se lo respondo. Ventas menos costos por venta, ¿y esto qué nos da? ¿Cómo se llama esto? Margen. Bien. Y luego hay un listadito de muchas cosas. ¿Cómo se llaman todas estas cosas que hay? Los gastos, muy bien. Y ahí nosotros vamos a poner gastos de remuneraciones, gastos de arriendo, gastos de servicios básicos, gastos de publicidad, todos los gastos. No. O sea, de poder se puede, pero no serviría mucho el estado de resultados, porque uno no podría ver la información. Sí, pues, todos los gastos. De hecho, ¿se acuerdan cuando vimos el estado financiero de la universidad? Tenía como 40 líneas. Véanlo, yo todavía está en buen curso. Gasto. Un gasto. Pero es que es una pregunta muy buena. Es que hay una sutileza súper importante, yo ahora se la voy a explicar.
esto nos da, ¿cómo se llama esto? Resultado operacional, muy bien. Este es margen, pues. Ojo, ya. Y después viene todo lo no operacional, que pueden ser, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos en el ejercicio 2 un ingreso por una donación? Otro ingreso, es decir, viene ¿en el 3? Ah, ya, gracias. Después viene todo lo no operacional. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, esto es lo que para ustedes necesitan. Cuando ustedes arman un estado financiero, ustedes necesitan saber cuánto generó o no generó la empresa operacionalmente hablando. Eso es algo que se tiene que saber. Y después agregamos todo lo no operacional, que son ingresos no operacionales, gastos no operacionales. Y ahí viene lo que decía su compañero. Los gastos financieros son considerados gastos no operacionales. ¿Saben por qué o no? A ver, yo creo que es difícil. Ya, o sea, de ahí se generan, está bien. Pero ¿por qué creen que no van dentro de acá? La explicación es extraordinaria. Ya, pero no trate de engrupir, ¿sabe o no sabe? Ya, por ahí se acerca. Ya, tomen nota, cáchense esto, por favor pongan atención. Se le llama fuera de la operación porque eventualmente si la empresa la compra un tercero y quiere prepagar todo, no va a tener ese costo, ese gasto. Por lo tanto, el gasto financiero es única y exclusivamente porque los socios han decidido financiarse así. Pero la operación, como decía su compañero, la operación en sí no tiene nada que ver con eso. Eso es casi como pagar dividendo, no tiene nada que ver con la operación. Por eso el gasto financiero se coloca fuera de la operación. No, pero el dueño podría eventualmente tener otra estructura, tener más deuda incluso. Pero eso no tiene que ver con los recursos que genera la operación. Pero podría eventualmente pagar todo. Y si él paga todo, ¿a qué va a llegar su resultado operacional? A este. Porque nunca estuvo incorporado el gasto financiero. ¿Ya? Así lo tienen que armar. Entonces, paso 1, donde tienen que dedicarle mucho tiempo, por favor. Evidentemente que va a tener algún ejercicio. Evidente. ¿Dónde tienen que destinar dentro del ejercicio la mayor cantidad de tiempo? Al libro diario. ¿Por qué? Porque ahí ustedes demuestran si saben o no saben el registro. Luego, tienen que agruparlo para tener los saldos finales, como a través de las cuentas T o como ustedes quieran. ¿Estamos claros? Y luego tienen que armar los estados financieros. Primero hay que armar el estado de resultados. Ya, listo. Y después de acá abajo hay una cuenta que se llama, exacto, resultado final. Porque no necesariamente utilidad, podría ser pérdida. Resultado del ejercicio. Listo. Luego, voy a borrar acá. Dígame. Gastos no operacionales. Sí. Ya, sigamos. Después de armar esto, ¿qué tenemos que hacer? Estado de situación financiera. ¿Cómo se arma? Exacto. Nosotros hacemos un listado. Perfecto. Acá es donde ustedes empiezan a decir, no pueden llegar y tirar los números arriba de la mesa. Tienen que colocarlos en orden. ¿Y cuál es el orden? Primero, ustedes tienen que tener dos familias. Sí.
Cuentas por cobrar. Sí, pues, porque el inventario se vende y se transforma en cuentas por cobrar. Y las cuentas por cobrar se convierten en efectivo. Siempre. Fíjese cualquier empresa real. Yo les subí varios ejemplos reales. Fíjense, métanse a ver. Ahí se van a dar cuenta. De verdad, trato de motivarlos que vean ejemplos reales. Vean estados financieros reales, como el que ya vimos en clase. Yo les subí varios ejemplos en donde se van a dar cuenta. Acá los corrientes tienen que ir en orden de liquidez. ¿Ya? Oiga, pues, dígame. Ya. ¿Pero todo bien? ¿O tiene una duda? Dígame, pues. ¿Qué cosa? ¿Pero cuál otro? Ah, no, nosotros vimos 4 nomás. Por el efectivo, cuánto por cobrar inventario y podría haber algo por ahí, otros. Pero no es más que eso. Y después, dentro de los no corrientes, principalmente tenemos PPE, propiedades de inversión, y eso. No vimos nada más, ¿no es cierto? Bueno, pero acá me quiero detener un poco. Porque dentro de la prueba 1, nosotros alcanzamos a ver algo del PPE, ¿no es cierto? ¿Qué vimos cuando estábamos en la sala, el edificio B? Exacto. ¿Quién me puede explicar la depreciación? Así, al callo. Oiga, ¿se acuerda? ¿Qué era la depreciación? El valor que va bajando del activo, Ya, que se va deteriorando. ahí se alejó un poco. Pero, ya, eso, es el desgaste contable. Pero, ¿por qué? Porque yo les comenté y les dije, todo activo PPE que cumpla con 3 condiciones se va a desgastar contablemente. ¿Cuáles eran? ¿Qué datos? O sea, no condiciones, pero que existan 3 datos. ¿Cuáles? Valor residual y costo histórico. ¿Y qué cosa? Costo histórico. Exacto. El costo histórico lo tienen que tener porque es el monto al cual lo adquirieron. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa si la vida útil no existe o es infinito? Da lo mismo, pues es infinito. No se deprecia. ¿Y qué ejemplo les di? Los terrenos. Yo les comenté que contablemente hablando el terreno tiene una vida útil perpetua. Por lo tanto, de los 3 ítems, no tiene vida útil, por lo tanto no se puede desgastar contablemente. Es un desgaste programado. Eso es. Entonces, si uno sabe que tiene un activo que vale 10 millones y que me va a durar 10 años, yo lo voy a programar ese desgaste paulatino hasta llegar a 0. Eso es la depreciación. Y para eso nosotros vimos una fórmula. ¿Cuál? ¿Ya? ¿Y eso qué me daba? ¿Qué? Eso, tomen nota, por favor tomen nota. El resultado de esa división es el gasto por depreciación por cada unidad de vida útil. Si la vida útil está en unidades, 100.000 kilómetros, el resultado que va a ser gasto por depreciación por cada kilómetro recorrido. Si la vida útil está en periodo, en 10 años, va a ser gasto por depreciación por cada año. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan o no? Dígame, pues. Esto, pues. Costo histórico, pero entiéndalo. Míreme. El valor del activo. Lo compré y vale 10 millones. Cuando termine la vida útil va a valer 1 millón. ¿Me va siguiendo? Eso se llama valor residual. ¿Estamos claros? Entonces usted, ¿cuánto va a depreciar? La diferencia entre ambos. 9. Por lo tanto es costo histórico menos valor residual, y eso es lo que usted va a depreciar. Y eso, por lo tanto, ¿en cuánto tiempo lo va a depreciar? En la vida útil. Por eso es costo histórico menos valor residual dividido vida útil. ¿Me entendió? Para que no se lo olvide nunca. Y eso le va a dar gasto por depreciación
por unidad de vida útil. Listo ya. ¿Me van siguiendo? Y una de las últimas cosas, ya para ir cerrando, ¿cómo se hacía el asiento contable de la depreciación? Nosotros ocupamos dos cuentas que tienen el nombre de depreciación, pero que son totalmente distintos. Exacto, pero vamos por partes. Nosotros utilizábamos una cuenta que nos afecta el estado de resultados, que es una cuenta de gasto. Cuando alguien dice, no, es depreciación, no, pero ¿qué, po? Gasto por depreciación, eso es lo que manda. Gasto por depreciación, depreciación. Y esto es la cantidad que se desgastó en el periodo contable que estamos hablando. ¿Se acuerdan que yo les dije, qué pasa si comprábamos una máquina el 10 del mes y había que hacer el cierre el 30 de 2 meses después? Hay que ver si es que es por tiempo, hay que calcular cuánto se desgastó en ese periodo. Y solo ese monto se coloca acá. Gasto por depreciación, pero ahí, lo importante ahí es gasto. Es una cuenta de resultados. ¿Y qué les dije? Si uno está gastando el PPE, lo lógico es que se rebaje ¿qué monto? Lo lógico, no lo correcto. O lo más intuitivo. Era que uno achicara la cuenta del PPE. ¿Se acuerdan que les dije eso? ¿Se acuerdan? Pero yo les dije, no se achica el PPE, sino que vamos a poner una cuenta pegadita debajo que funciona en forma inversa, en donde mientras más la grande, más achica el otro dato, es decir, funciona al revés. ¿Y cómo se llamaba esa cuenta? Depreciación acumulada. ¿Y qué tipo de cuenta era? Pero, ¿cómo se llamaba? Tiene un prefijo. ¿Se acuerdan, no? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo se llamaba este tipo de cuenta? Una contracuenta de activo. ¿Por qué? Porque funciona al revés. ¿Me va siguiendo? Entonces, tenemos una cuenta de gasto y tenemos una contracuenta de activo que se llama depreciación acumulada. ¿Qué cosa? Sí, tiene que ser. Se tiene que especificar. No se pueden juntar en el fondo. Dígame. Gasto por depreciación por unidad, hasta ahí lo ve. Y después el asiento contable, ya, usted cachó que el camión se desgastó 1 millón en este periodo. Hasta ahí en la fórmula. ¿Cómo registra eso contablemente? El gasto por depreciación, porque es un gasto, y en vez de poner contra camión, que es lo más lógico o intuitivo, porque usted está achicando el camión. O sea, ¿y por dónde lo achicaría? Por el haber, pues, si está achicando un activo. Yo les digo ya, eso es lo más intuitivo, pero no es directo así, porque la norma nos dice que el costo histórico no lo toquemos nunca. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agregamos una cuenta que me va achicando mis activos. Depreciación acumulada. Que es una cuenta que funciona al revés. Está en los ejercicios, hágalo. Ya. Esta es una contracuenta de activo. ¿Estamos claros? ¿Me van siguiendo? Hasta ahí es toda la materia que hemos visto. ¿Dónde se puede complicar? En muchas cosas. Por ejemplo, organizaciones económicas lo tienen que saber muy bien. Después, los estados financieros, ¿para qué sirven? ¿Se acuerdan cuando yo les comenté qué pasaba cuando alguien quiere ir a pedir un crédito? ¿El banco qué hace? Lo primero que hace es pedir los estados financieros. Y después, ¿y qué pasa si el banco dice, oye, pero ¿quién te armó esta cuestión? Porque exacto. Esas son cosas que tienen que saber ustedes, porque así funciona este mercado de la contabilidad. Hay empresas que ponen el visto bueno en donde dicen, no, este estado financiero es correcto y yo doy fe que es correcto. ¿Cómo se llamaban esas empresas? Consultoras o auditoras. Y las auditoras más grandes, yo les dije que en general hay 3 en Chile, que son todas internacionales, Deloitte, Price. De hecho, Price es la que firma a los de la universidad,
Si ustedes ven los estados financieros de la U que están en webcurso, la primera página dice comentarios del auditor. ¿Se acuerdan que se los mostré? Sí. Tráigame toda la contabilidad. Mándeme todos los libros contables. Sí. Tal cual. Eso hace una empresa auditora. Y después dice, a ver, pasó esto, ya, ¿cómo lo registraron? Y en general lo que están haciendo las empresas auditoras un poquito más avanzadas es decir, oiga, mire, se está aplicando una nueva norma. Y como se está aplicando una nueva norma, yo voy y no solamente lo audito, sino que además se los voy a hacer de nuevo a los estados financieros con esta nueva normativa. Eso es lo que están haciendo mucho las empresas auditoras más modernas, las más avanzadas del mundo. Están haciendo eso. Estudian la norma IFRS. Yo les comenté que todos los años sale una norma IFRS distinta. Después hay que, no sé, se registran los arriendos de una forma. Se registran las ventas de otra forma. Cuando sale una norma nueva, estas empresas auditoras son las primeras en estudiarlo. Y una vez que saben cómo se hace, lo van a ofrecer al mercado. Dicen, miren, yo soy el primero que estoy armando esto de acuerdo a la nueva norma. Exacto, pues es su expertise, Incluso, ya, y con esto sí cerramos, hace poco, no sé si ustedes vieron lo que pasó con el caso La Polar. No sé si lo hablé acá. A ver si lo hablé en finanzas. Sí, ¿y qué pasó? ¿Cachó lo que pasó, no? Bueno, ustedes saben que pasó algo con La Polar hace unos años. ¿O eran muy chicos? No, pero saben que pasó algo. Sí, ya, ¿y qué fue lo que pasó ahí? No, pero vamos a llegar a eso. ¿Qué fue lo que pasó con La Polar primero? Repactaban las deudas sin preguntarle al deudor. Ya, pero eso, oye, acá podemos hablar tanto rato, pero yo voy a tratar de ser lo más resumido posible. Eso es lo ínfimo que hicieron, pero eso fue lo único que hicieron los ejecutivos. Y ni siquiera, miren lo que dijeron, ni siquiera fue tan terrible, sino que se juntaron los ejecutivos, porque no había un directorio potente, había muchos socios, no había un directorio potente, se juntaron los ejecutivos y dijeron, oye, mira, veían el estado de resultados acá, pérdida por incobrabilidad, miles de millones. Si no tuviéramos esa línea, seríamos un retail extraordinario. ¿Y qué fue lo que les prometo que fue así? ¿Y qué fue lo que dijo? Dígame. Exacto, o sea, más que falsificar, ocupaban otro criterio para contabilizar. Pero hasta ocupaban otro criterio. Entonces, ¿qué es lo que decían? Oye, mira, tenemos cuentas por cobrar. Por ley, una cuenta por cobrar con cierta antigüedad, uno tiene que llevarla al estado de resultado como pérdida. Por ley. Entonces, si uno tiene una cuenta por cobrar tan antigua que no me la pagan, yo la tengo que castigar, la tengo que sacar de activo y llevarla a pérdida. Y eso, el retail especialmente, sin desmerecer, pero ese tipo de retail tiene muchas cuentas por cobrar que la gente no les paga nomás. Entonces, ¿qué es lo que dijeron los ejecutivos? No, pues cambiemos... corrígelo, le decían al auditor. Y le empezaban a decir, repáctala. Dile a la persona, díganle al call center, y ahí lo que dice usted, díganle que le vamos a dar más crédito, no te preocupes. Ni siquiera era tanto. ¿Y saben qué? Hasta les daban un crédito casi costo cero. No te preocupes, págamelas después. Repactémosla como si fuera nueva. Y eran todas nuevas. Y decían que eran todas nuevas. Entonces, pero sí, es que yo creo que ustedes no se acuerdan. Yo estaba en la universidad en esa época. Los llamó ICARE para premiar por ser los mejores ejecutivos de Chile. Por los números que mostraba. Era el retail con mayor proyección de Latinoamérica. Era una cuestión impresionante. ¿Y quién compraba acciones ahí? Toda la gente. ¿Y saben quién compró muchas acciones ahí? Las AFP. Las AFP, fuera del liceo. Y ahí lo que decía su compañera, ¿a quién creen que le están pegando un balazo? ¿A los ejecutivos? Bueno, los ejecutivos estuvieron presos un tiempo. No, a la empresa que ponía la firma. Price está recibiendo la deuda. Y salió hace como 2 semanas, hoy se los voy a postear. Salió hace como 2 semanas que salió el juzgado en la Corte Suprema, porque pasó, ustedes saben que cuando hay un problema se va a un juez, si es que no están de acuerdo a dónde se va,
a la Corte de Apelaciones, porque se apela, y si no están de acuerdo se va a la Corte Suprema. Ya. En la Corte Suprema, porque ya como 10 años, ¿qué fue lo que dijo? Acá el culpable no fueron los ejecutivos. ¿Quiénes fueron? La empresa auditora por no hacer bien su pega. Y entonces la AFP está diciendo, ya, pues yo compré porque vi estos números que estaban firmados por ti y tú me decidís que era una buena empresa. Oye, que ese caso es extraordinario. Ya, pero otro día podemos seguir hablando. Por ahora, lo dejamos hasta acá. Cualquier cosa me escriben. El miércoles vamos a terminar de rematar las dudas para que queden muy bien para la prueba. ¿Ya? ¿Profe? ¿Profe? Dígame. ¿Cuánto dura la prueba? Ah, es un número que está mal tipeado. Sí. Eso. No está mal tipeado, le dimos vuelta y no da la suma. Chao, que esté muy bien. No da para abajo, entonces tengo que cambiar. Sí, pero... Chao, profesor.